Nuestra parte en el cambio. Si la responsabilidad de Dios es proveer la verdad transformadora, el poder del Espíritu Santo y experiencias a medida para ayudarte a cambiar y crecer, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad en cuanto al cambio personal? Debes desarrollar 3 hábitos espirituales que fortalecerán tu fe y desarrollarán tu fortaleza espiritual. Decide llenar tu mente con la palabra de Dios cada día. El cambio es una cuestión de decisión. No podemos quedarnos sentados pasivamente sin hacer nada y esperar que nuestra vida mejore. Debemos tomar decisiones sanas para usar los recursos que Dios nos da, y la primera decisión sana es escoger cuidadosamente en qué pensamos. A menudo se dice, no eres lo que piensas que eres, sino aquello en lo que piensas, eso eres. ¿Lo entiendes? Si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar tu forma de pensar, tus percepciones acerca de Dios, de ti mismo, de la vida, de la alimentación, de la salud y de todo lo demás. El cambio siempre comienza con una nueva manera de pensar. Debemos cambiar los patrones de nuestra mente. Veremos más de esto en el capítulo 6 acerca del enfoque. La palabra bíblica para cambio personal es arrepentimiento. La mayoría de las personas no llegan a entender bien el término. La idea popular de arrepentimiento es dejar de pecar. Dejar de hacer cosas malas. Pero la palabra realmente significa cambiar tu mente. Viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar tu perspectiva, pensar de otra forma, hacer un cambio de sentido mental. Por supuesto, si cambias tu mente, después cambiará tu conducta, pero el arrepentimiento comienza en la mente, no en las acciones. Decidir cambiar tu perspectiva y aquello en lo que piensas es tu primera responsabilidad para llegar a estar sano. La Biblia enseña que tu manera de pensar determina tu manera de sentir, y tu manera de sentir determina tu forma de actuar. Si quieres cambiar cualquier conducta, debes comenzar desafiando tu malsana perspectiva sobre ese asunto. Por ejemplo, si te cuesta controlar tu ira, no comiences con tus acciones, en su lugar, comienza identificando y cambiando los pensamientos que te hacen enojar. Romanos 12:2 dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente. No somos transformados por un acto de nuestra voluntad, sino por el arrepentimiento, viendo todo desde la perspectiva de Dios. El comienzo de mi cambio. Cuando me arrepentí y acepté el regalo de Dios de la salvación mediante la gracia. Cambié mi perspectiva acerca de muchas cosas. Comencé a pensar diferente acerca de Dios, del bien y del mal. De mi pasado, de mi presente. De mi futuro, de mis relaciones. De mi dinero, de mi tiempo. Sexo, trabajo, juego y todo lo demás. Cuando te arrepientes de verdad, lo ves todo distinto. Tener una nueva perspectiva cambia tus valores. Como dijo el apóstol Pablo. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, Filipenses 3:7. Pastor Warren. Imagina que tienes una lancha motora con un piloto automático configurado para dirigirse al este cruzando un lago, y de repente decides que quieres ir al oeste, en la dirección opuesta. ¿Qué harías? Tendrías 2 opciones. La forma más difícil sería tomar el volante y forzar físicamente la lancha para que fuera en dirección contraria a la que estaba programada. Solo con la fuerza de voluntad podrías obligar a la lancha a hacer un giro de 180 grados. Mientras tengas en tus manos el volante, la lancha se dirigirá en una nueva dirección. Pero durante todo el tiempo, sentirías la tensión en tus brazos y tu cuerpo porque has estado forzando al piloto automático a ir en contra de su naturaleza programada. Te sentirías estresado y tenso, y finalmente te cansarías y soltarías el volante. En ese momento, el piloto automático de la lancha volvería inmediatamente a dirigirse hacia el este. La manera más sencilla y fácil de cambiar la dirección de la lancha es cambiar el piloto automático. Entonces se dirigirá naturalmente hacia la dirección en que tú quieres ir. Por una razón parecida, las dietas, los planes para dejar de fumar y otros esfuerzos de autoayuda basados en la fuerza de voluntad finalmente fallan. Todo el tiempo te estás forzando a realizar un cambio, estás bajo tensión porque tus antiguos patrones de pensamiento te están diciendo inconscientemente que sigas haciendo lo que siempre has hecho. Nos cansamos de hacer lo que nos se siente como natural, y pronto dejamos de hacer ejercicio o volvemos a fumar,
o regresamos a nuestros malos hábitos y maneras destructivas de relacionarnos con otros. Somos víctimas de nuestros propios pilotos automáticos que hemos programado mediante la repetición. Tu piloto automático es el conjunto de pensamientos e ideas en tu mente que has creído como cosas ciertas acerca de ti mismo y que sientes que es natural. Termina esta frase 10 veces y te harás una idea de lo que es tu piloto automático mental. Para mí es natural. La buena noticia es que Dios puede cambiar tu piloto automático mental mucho más rápidamente que tú. Él es especialista en darte una mentalidad nueva. Esa nueva mentalidad cambiará tu manera de sentir, lo cual cambiará tu manera de actuar. Señalé antes que Jesús dijo que la verdad nos hace libres. Cuando comienzas a renovar tu mente con la palabra de Dios y reemplazas las antiguas mentiras, falsas ideas e ideas equivocadas por la verdad, ella te hará libre de los hábitos e impedimentos que limitan tu vida. Tus acciones comenzarán a alinearse de forma natural con tus nuevas actitudes. Lo que piensas determina tu manera de sentir. Lo que sientes determina tu manera de actuar. Este proceso solo comienza cuando seguimos las instrucciones de Dios. La palabra de Dios nos da verdad transformadora, pero debemos leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y luego practicarla. Cuando uso la palabra meditación, me refiero a la meditación bíblica como se describe en el libro de los Salmos, en Josué 1:8 y en muchos otros pasajes de la Biblia. De muchas formas, la meditación bíblica es exactamente lo contrario a la meditación oriental de la nueva era, la cual se trata de vaciar tu mente y repetir una sola palabra o mantra. Por el contrario, la meditación bíblica significa tomar un versículo de la Biblia, como una promesa, un mandamiento o una historia, y reflexionar seriamente en su significado. Piensas en las implicaciones al aplicar la verdad de Dios a tu vida. Este es el tipo de meditación al que se refería David cuando decía una y otra vez: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella, ver Salmos 1:2, capítulo 119 versos 148, etc. Dios hace algunas promesas increíbles a quienes se toman el tiempo de pensar seriamente en su palabra. Salmos 1:1-3 dice: dichoso el hombre, que en la ley del Señor, la Biblia, se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¡Qué promesa! ¿Te gustaría tener éxito en todo lo que hicieras? Dios hace esa promesa a los que meditan en la Biblia. Ver las cosas de otra forma. Como pastor, Tom Crick observó un cambio en su vida espiritual cuando comenzó el Plan Daniel. Si estás continuamente en la Biblia, leyendo y haciendo tu tiempo devocional, de repente comienzas a ver cosas en ella que te están hablando realmente de lo que harás por el resto de tus días. Los principios bíblicos que leía antes ahora tenían una aplicación práctica para su salud. Cada día era como si las escrituras le estuvieran animando a comer mejor y aumentar su energía. Entonces comenzó a observar que ocurría lo mismo con otras personas que estaban haciendo el Plan Daniel. Al igual que yo, vi que las personas comenzaban a ver cosas en las escrituras que no habían visto antes. Leían un versículo y decían: esto es para mí, y así es como estoy pasando por estos momentos difíciles cuando tengo deseos de comer. Vi a otros usando la palabra de Dios para ayudarles, qué diferencia cuando realmente empiezas a entender lo que significa la Biblia para tu propia vida. Entonces, ¿cómo aprendes a meditar en la palabra de Dios como lo hacía David? No es nada difícil. Solo has de enfocar tu atención en una sola verdad de la Biblia y luego seguir pensando en ella durante el día. Si miras en un diccionario, encontrarás que un sinónimo de meditación es la palabra rumiar. Rumiar es lo que hace una vaca cuando mastica su bolo alimenticio. Una vaca come algo de hierba. La mastica y luego se la traga. La hierba se empapa en el estómago durante un rato, y luego la vaca la devuelve, con un sabor renovado. La vaca la mastica otro rato y finalmente se la vuelve a tragar. Ese proceso se llama rumiar. Esa vaca está extrayendo cada gramo de posibles nutrientes de la hierba mientras la digiere. De forma similar, la meditación bíblica es una digestión de la verdad. No es poner tu mente en punto muerto, sino todo lo contrario.
La meditación bíblica significa involucrar tu mente para investigar, considerar y analizar lo que Dios ha dicho en su palabra. Piensas en un versículo de la Biblia una y otra vez hasta digerir su significado y aplicación para tu vida. Filipenses 4, 6, 7 explica los beneficios de meditar en las Escrituras en vez de preocuparse. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si te estás tomando en serio lo de mejorar tu vida y tu salud, tienes que invertir un mínimo de 10 minutos al día leyendo la Biblia, meditando en lo que has leído, escribiendo lo que has aprendido y luego hablando con Dios en oración al respecto. Este hábito saludable se llama tiempo devocional diario. Más fácil de lo que crees. Quizá estés pensando que esa meditación bíblica es una habilidad difícil de desarrollar. Pero a estas alturas ya sabes cómo hacerlo si sabes cómo preocuparte. Cuando tomas un temor, un problema o un pensamiento negativo y piensas en ello una y otra vez, eso se llama preocuparse. Cuando tomas un versículo de las Escrituras y piensas en él una y otra vez, eso se llama meditación bíblica.